Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente controversial respecto a la cuestión de si queremos o no queremos tener hijos. Es que ha pasado que a nivel mundial se ha generado cierta polémica porque los jóvenes de hoy en día no quieren tener hijos. Entonces decidí salir a Bogotá a preguntarle a los ciudadanos si quieren o no quieren tener hijos. Comenten ustedes si quieren o no lo quieren tener y el por qué también, me gustaría saberlo. Entonces vamos a ver qué nos dijeron ellos. ¿Cómo es su nombre? Johan Lancheros. Paula Gamboa. Francisco. María. David Caviativa. Angélica Sarri. Nicolás. Con Luis, Nicolás. con Joan. María Ardila. Miguel. Karen. Johan, ¿usted le gustaría tener hijos? No me gustaría tener hijos. ¿Por qué? La verdad es que ahorita la situación, digamos, en el trabajo acá en Colombia está un poco complicado. O sea, el tema económico es un poco complicado. Digamos que sostenerse apenas una persona o uno mismo es muy difícil. Entonces, pues, baila, o sea, no me da. Pero digamos que si en este momento su merced tuviera la posibilidad o el poder adquisitivo, ¿en este momento tendría un hijo? Si tuviera económicamente hablando. Si tuviera el poder adquisitivo, pues sí, creo que sí lo podría tener, o sea, sí lo quisiera tener. Sin embargo, pues también hay que tener las situaciones de que debe tener uno, digamos, la vivienda, tener donde movilizarse, porque ya tener una familia es un poco más complejo el tema de también movilizarse, como mantenerse, porque pues cualquiera puede tener una familia en la casa, encerrado, pero pues mantenerla como en un sitio que no sea como muy, como en un mismo entorno, pues más complejo. Yo la verdad sí tendría hijos. ¿Y por qué tendría hijos? Yo tendría, porque no sé, desde pequeño siempre he querido tener precisamente, no sé, una niña. Un niño también me gustaría, pero no sé cómo educarlos, llevarlos al colegio. Como que esa visión me parece. O sea, si merced se siente como, tiene esa vaina de ser papá. Sí, sí me gustaría. Y digamos que en el nivel económico, en este momento, No, baila. ¿no? Baila. Pero Igual sí. ese sería otro aspecto a contemplar. Pero eso sería por ahí en 3-4 años que yo ya pudiera sostener. Pero sí, eso, sí, Sí, definitivo. Paula, ¿tú quieres tener hijos? No, ¿Por qué? porque siento que la vida está muy difícil y me parece un tanto egoísta suplir como un sueño para mí de ser madre y como condenar a una nueva persona a este mundo que está tan decadente. ¿Usted quiere ser papá? Sí, ¿Por qué? pues en el momento digamos que tengo que trabajar mucho en mí, trabajar en la parte personal y buscar una estabilidad, ¿no? Porque digamos que hoy en día pues mucha gente digamos que trae hijos y pues no digo que esté mal, pero pues tampoco los puede mantener, los mantienen pues en condiciones que no son aptas para un bebé. Quisiera pues tener esa estabilidad primero y ahí sí. O sea, Lo podría primero, tener. si tuviera económicamente hablando un buen ingreso, lo obtendría. Sí, una estabilidad, ¿Qué edad tiene su merced? 21. ¿Y a esta edad le gustaría ser papá? Sí. ¿Sí? Luis, ¿usted quiere tener hijos? Sí, pero en el momento no. ¿Por qué no? ¿Por qué en este momento no? Yo creo que pues ahorita estoy enfocado en otras cosas, en otros proyectos, entonces por eso creo que no le podría dar como el tiempo suficiente que se merece tener un niño. Pero más adelante sí le gustaría. Sí, más adelante sí me gustaría formar una familia. Angélica, tú ya nos habías dicho pues detrás de cámaras que pues ella ya es mamita hace como 17 años. La pregunta es, en este momento, si no hubieras tenido hijos, ¿tendrías hijos? No, ¿El por qué? uno por la edad, ya uno a la edad también toca mirar qué edad para tener hijos, entonces ahorita pues no, mi decisión sería no. No, por solo la cuestión de la edad. Sí, no, solo la cuestión de la edad. Francisco, ¿su merced quiere tener hijos? En una época sí lo pensé, pero pues ya con tanta cosa, la situación económica, las leyes, ya creo que es difícil, no sé, creo que ya no. Y digamos que si fuera en la cuestión de situación económica, ¿su merced en este momento tendría hijos? En este momento no alcanzaría a sufrirles, no. ¿Su merced quiere tener hijos? Sí, pero en una época donde yo tenga, digamos, una solvencia económica bien y estable, prácticamente una estabilidad económica. O sea, digamos que en este momento no tendría hijos. No, todavía estoy como en ese proyecto de formarme profesionalmente y como persona y pues por el momento no. Pero a futuro sí lo tiene planeado. Sí, claro.
La tasa de natalidad en Colombia en el año 2024 ha disminuido de una manera significativa. En el primer semestre del 2024 se registró un 15,2% menos de nacimientos que en el 2023. Según las encuestas, en Colombia un 59% no quiere tener hijos y si ya han tenido, ya no quieren tener más. Y a nivel mundial, un 35% de los adultos no quiere tener hijos. Nicolás, ¿tú no se quiere tener hijos? No. ¿Por qué no quiere tener hijos? Muchos factores, por lo menos hay mucho loco suelto y digamos por más caos que uno trate de atar, siempre la personita va a estar como expuesta a muchos peligros y pues realmente es principalmente por eso, de pronto no evitar sufrir en un futuro. Digamos que por la cuestión económica pensaría su merced que no pasa nada. La cuestión económica, digamos, se solventa, no es digamos un problema, pero digamos, ¿por qué? Porque digamos está en algo que uno puede atar, que uno puede solucionar, que uno puede trabajar, uno puede hacer, pero digamos cosas que se le salen a uno de las manos, ya es más difícil de pronto solucionar ese tipo de problemas. Como de pronto seguridad también, muchas cosas. ¿Su merced quiere tener hijos? En un futuro sí, creía que sí. Pues me gustaría tener una familia, pero ya cuando no está con una estabilidad económica buena, ya eso en un futuro. Mi edad, pues digamos que no. ¿Su merced cuántos años tiene? Tengo 20 años. 20 añitos, o sea, todavía no. Todavía Pero no. más adelante sí. Sí, más adelante lo pensaría bien. María también es mamita, ya nos había dicho pues anteriormente, pero digamos que a la fecha de hoy, si no tuvieras tu hijo, ¿tendrías en ese momento algún hijo? La verdad no, pues la sociedad no se presta mucho para tener hijos hoy en día porque está complicada, tanto la economía también está muy complicada, idealmente pues no tendría en estos tiempos otro hijo. Y en el momento en el que tú tuviste a tu hijo, ¿cómo era la cuestión de tener un hijo? O sea, ¿era mucho más sencillo o un poco más difícil de pronto el conseguir trabajo? Bueno, cuando uno no cuenta pues con una profesión y pues está muy joven, es complicada la situación tener un hijo. Pero realmente para mí me pareció tener mi hijo algo joven, me pareció algo muy bueno porque lo disfruté mucho hasta hoy en día. La economía es difícil, pero lo sacamos adelante. Karen, ¿te gustaría tener hijos? No, ¿Por qué? nunca me nació como ese instinto maternal, o sea, como que hay muchas mujeres que desde pequeñas siempre soñaban con tener sus hijos, pero la verdad nunca me llamó la atención y además siento que para tener un hijo uno tiene que tener mucha estabilidad económica, una estabilidad mental también y pues tener ese gusto por los niños que de pronto no tengo. María, pues María nos contó también que es mamita. Sí. Pero la pregunta es, digamos en este momento, ¿tendrías otro hijo? En este momento de mi vida, a mis 44 años, no tendría otro bebé porque tengo dos. Todavía sigo siendo madre y no es fácil, es muy lindo, muy hermoso, pero en este momento no, ya se cerró la fábrica. Ya se cerró la fábrica. Ok, muchas gracias. No, a ti, Steve. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Quiero saber si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, quieren o no quieren tener hijos, déjenmelo saber en los comentarios. También me he fijado que muchos de ustedes no se han suscrito al canal, entonces los invito a suscribirse para que podamos seguir haciendo todos estos videos para todos ustedes. No siendo más, bueno, me despido. Aquí en la pantallita les va a aparecer si quiero o no quiero tener hijos para que pues ustedes lo vean también. Otro videito ahí que les voy a explicar y aprenden alguito también. No siendo más, nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.